Definición de derivada parcial. Como recordemos, la derivada de y respecto de x se define como este límite, ¿no? Esa es la derivada de y en función de x cuando y solamente depende de una variable independiente. Entonces aquí se va a definir como esta diferencia. En cambio, vamos a tener en cálculo 2 lo siguiente. Si z depende de dos variables independientes, entonces existen dos derivadas parciales. Se dice dos derivadas parciales. Una derivada con respecto a x. En el punto x, y, vamos a colocar en el punto x, y, su derivada parcial se denota de esta manera. Derivada de z respecto de x. Así, pero z sabemos que es f, ¿no? Z es f, es lo mismo. Entonces, da lo mismo escribir de esta manera, derivada parcial de f respecto de x. Igual se va a definir como un límite, pero aquí donde x sufre un incremento de h. Por eso es f de x más h, y menos f menos el valor original, ¿no? F de x, y. Ahora aquí se supone que si estamos derivando respecto de x, entonces vamos a suponer que y es constante. Así, de esa forma. Y si derivamos z respecto de y, vamos a resolver esta derivada y lo que vamos a suponer aquí es que x es constante. X es constante. Ahí está. Derivada de z respecto de y va a ser igual a este límite, pero como es respecto de y x hay que manejar como constante, el incremento se hace en la segunda coordenada, en y. Y más h se le hace un incremento de h y se resta el valor original que es f de x, y dividido entre h. Entre las notaciones ustedes van a advertir que se encuentran, podemos escribir derivada de z respecto de x así. Algunos textos lo van a escribir z de x, que es lo mismo porque la función z lo estás derivando respecto de x, o bien van a encontrar el f de x, que es lo mismo también en notación. Decir que la función f, así, la función f lo estás derivando respecto de x. De igual forma, derivada de z respecto de y va a ser lo mismo que escribir z respecto de y. Igual, z respecto de y, o si no, derivar f respecto de y. ¿Sí? En notación vamos a tener lo mismo, ¿no? Ahora vamos a mostrar un ejemplo de cómo hallar el límite mediante definición con la definición de derivada parcial. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a calcular la derivada parcial de z respecto de x por definición. Nosotros sabemos que la definición de derivada parcial de z respecto de x está dado por esto, por esta cantidad, ¿no? La diferencia entre f de x más h, y menos f de x, y. Encontraremos este valor, cuánto vale, y le vamos a restar f de x, y. Recordemos que f de x, y sería todo este valor, es f de x, y. Entonces vamos a tener lo siguiente. Que entonces encontraremos primero esto. A ver, veremos quién es f de x más h, así, y. Eso sería igual. Fíjense que esta es la primera coordenada y esta es la segunda coordenada. Primera, segunda. En el ejercicio es f de x, y tiene esta forma. 6 veces la primera coordenada, dice,
al cuadrado. Entonces esto sería 6 veces así, la primera coordenada al cuadrado, multiplicado por la segunda coordenada al cuadrado, por y cuadrado en este caso también, más 4 veces la primera coordenada al cuadrado. Aquí va a ser 4 veces x más h al cuadrado, menos 6 veces la segunda, me estoy refiriendo a la segunda coordenada, ¿no? 6 veces la segunda coordenada, menos 6 veces, aquí sería la segunda, también es y, la segunda coordenada, más el 7 término independiente. Entonces esto sería la función f de x más h, y. Se puede, claro, desarrollar. A ver, este trinomio cuadrado perfecto sería primero cuadrado más doble producto primero por segundo más el segundo al cuadrado. Todo esto multiplicado por más 4 veces el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, menos 6 y cuadrado más 7. Así sería. Continuamos. Aquí este 6 lo voy a distribuir así. Y también y cuadrado también que pase a multiplicar. Aquí el 4 multiplica los tres términos. Y vamos a tener lo siguiente. Aquí sería 6 por x cuadrado. 6x cuadrado más por más 6 por 2, 12xh más 6 por 1, 6, 6h cuadrado, ¿no? Pero también tiene que estar multiplicado por y cuadrado. Aquí multipliquemos por y cuadrado a todos. Ahí está. Más 4 veces x al cuadrado más 4 por 2 sería 8xh más 4h al cuadrado menos 6y cuadrado más 7. Ahí está. Eso sería entonces el desarrollo de f de x más h, y, ¿no? Ahora también necesitamos saber quién es f de x, y. Por otro lado, sabemos que f de x, y es igual, es el ejercicio mismo, ¿no? El f de x, y es el ejercicio mismo. ¿Qué dice? 6x cuadrado y cuadrado más 4 veces x al cuadrado menos 6 y cuadrado más 7, el ejercicio mismo. Ahora dice, lo vas a restar a ambos, tanto lo que has encontrado aquí, cuando has incrementado en la primera coordenada más h, y el valor original, que es f de x, y. A ver, encontraremos este límite y lo vamos a proceder a restar también. O sea, vamos a hallar ahora esta cantidad. La derivada de z respecto de x es igual límite cuando h tiende a 0 de esta función, pero esa función está aquí. Sería todo esto. Entonces vamos a copiar todo ese valor. Sería 6x cuadrado y cuadrado más 12x
x h cuadrado, h cuadrado, hy cuadrado, perdón, hy cuadrado es más 6 h cuadrado y cuadrado, este no está, más 4x cuadrado más 8xh más 4h cuadrado menos 6y cuadrado más 7 menos paréntesis menos toda esta cantidad deberíamos colocarla menos la función f de x, y, pero eso es 6x cuadrado y cuadrado, ahí está. Aquí abajo vamos a continuar. Vamos a continuar por aquí. Entonces luego sería más 4x cuadrado menos 6y cuadrado más 7 y cerramos paréntesis. Claro que todo esto tiene que estar dividido entre h. Aquí notemos que hay algunas cosas que se van a simplificar. Por ejemplo, 6x cuadrado y cuadrado se va a simplificar con este valor, porque menos por más es menos, ¿no? Menos 6x cuadrado y cuadrado. Y luego otra cosa que se va a ir es este 4x cuadrado, porque adelante está el menos. Recuerden que esta es su continuación. Menos por más da menos. Menos 4x cuadrado más 4x cuadrado. Este también se va a simplificar porque miren, aquí está el menos 6y cuadrado. Menos por menos va a dar más 6y cuadrado, ¿no? Menos por menos, más 6y cuadrado. Más 6y cuadrado menos 6y cuadrado sería 0 también. Este 7 también se va a simplificar, porque vamos a tener 7 menos por más, menos 7. Es normal que varias cosas se simplifiquen. Luego notemos que estos términos que están aquí, 1, 2, 3, 4, que sobran, contienen h. Entonces, como contienen h, podemos factorizar h. H factorizado, ¿cuánto va a ser? A ver, para el primer término que me sobra, h con h se van a ir y me queda 12x, así, y cuadrado, más, aquí también se va a simplificar, ¿no? Cuadrado con h se va, cuadrado con h se va y me va a quedar 6h y cuadrado. Aquí también, si hemos factorizado h, esto va a ser, ya no va a ser esta cantidad, va a ser solo 8x, ¿no? Porque una h ha sido factorizada. Aquí por último, una h también voy a factorizar y me va a quedar más 4 veces h nomás me quedaría, ¿no? Porque h cuadrado entre h es h. Luego, ¿por qué hemos factorizado h? Esto se hace cuando existen así polinomios el ejercicio es un polinomio, como podemos notar. Cuando el ejercicio es un polinomio, entonces generalmente se hace esta estrategia de factorizar h. H con h se van a simplificar y ya no existiría la fracción. Lo único que me va a quedar va a ser lo siguiente. Fíjense que cuando se van a simplificar h con h, lo que me va a quedar es el límite cuando h tiende a 0 de 12xy cuadrado más 6hy cuadrado, ¿no? Más 8x más 4h. Calculando este límite, como h tiende a 0, vamos a hacer lo siguiente, ¿no ve? Si h tiende a 0, este se hace 0. Esto se hace 0. Entonces esto sería de entrada 0 nomás. Y este de entrada, como h tiende a 0, esto se hace 0 también. Entonces, este se hace 0 y este también se hace 0, ¿no? Es como reemplazar el valor de h0.
Lo único que me va a quedar, x y y son constantes para el límite, x y y constantes. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio sería, entonces, la derivada de z respecto de x sería igual 12xy cuadrado. Es constante porque el límite depende de la variable h, por lo cual que x y y son constantes, más 8x, esa sería su derivada de z respecto de x. Ahí está. Ahora, como observación, si nosotros notamos el ejercicio, lo vemos el ejercicio, se puede calcular también de esta manera la derivada de z respecto de x, de manera más directa usando las derivadas de cálculo 1. A ver cómo. Si estamos derivando z respecto de x, se supone que y es constante. Entonces, como y es constante, al derivar z respecto de x, vamos a tener 6y cuadrado sale porque es constante la y. Vamos a derivar x cuadrado. Derivada de x cuadrado sería el 2 baja y al exponente le resto 1. 2 menos 1, recuerden que es 1. Así se deriva, ¿no? Respecto de la variable x estamos derivando más. Derivada de esta cantidad, ¿cómo sería? 2 baja. 2 baja. 4 por 2 sería en todo caso, ¿no? 4 por 2, 8. 8x. Al exponente recuerdan que le resto 1. 2 menos 1, 1. De esto su derivada es 0. De este también es 0. Por lo tanto, la derivada de z respecto de x sería 6 por 2, 12x y cuadrado más 8x. De esa manera se puede hacer y de esa manera vamos a hacer en los próximos ejercicios de manera directa. Recuerden, aquí hemos hecho usando la definición de límite.